llamo Carmen Zafra Fernández y soy la alcaldesa de esta villa de Piedrahita. Mi nombre es Rodrigo, yo soy natural de aquí, de la villa de Piedrahita. Me dedico al sector turismo en todas sus variantes y tengo una marca llamada Excelencia Rural. Yo soy Luz Morales, soy nacida y criada en Piedrahita. Quiero que todo el mundo conozca cómo es mi pueblo, una maravilla. No solo van a pasear, van a volar por el conjunto histórico-artístico abulense de Piedrahita. Nos ubicamos en Piedrahita. El Ducado de Alba tiene también sus orígenes en el señorío de Valdecorneja. Antes de ser duques de Alba eran condes de Piedrahita y señores de Valdecorneja. De hecho, digamos que el precursor de esta gran obra fue el 12º duque de Alba, 11º conde de Piedrahita y 16º señor de Valdecorneja, el abuelo de la mundialmente casi conocida Cayetana del siglo XVIII. Nos encontramos en el patio de armas del Palacio de los Duques de Alba del siglo XVIII, ejecutado por el maestro francés Marquet. En este lugar, donde estoy ahora mismo, se ubicaba el antiguo castillo de Valdecorneja. En algunas documentaciones aparece como castillo de Navancuerda. Y en el siglo XVIII ese castillo debería de estar ya en un proceso de ruina progresiva, aunque para los habitantes y vasallos sí que era un lugar como de alcázar y de presidencia, dado que estamos en la parte más alta de la población, extramuros de la muralla medieval. Si bien en el siglo XVIII, nuestro 12º duque de Alba, que va a ser el protagonista de hoy, se encuentra en Versalles, trabajando como embajador. Él era un hombre ilustrado, amante de las letras, de la política, militar. Tiene un proyecto que no sabemos muy bien el motivo, de hacer un palacio en las estribaciones de la Sierra de Gredos, digamos un lugar para disfrutar de los placeres rústicos. No era un caso aislado, ya que en Madrid también lo encontramos, en la granja de San Ildefonso, digamos que era la moda borbónica imperante en aquella época. Para ello hay una reunión en el Ayuntamiento de Piedrahita el 6 de marzo de 1654, en el que se acepta la donación de ciertas tierras en el lugar que se llamaba El Parapeto, así como la cuarta parte de las aguas que llegaban al municipio de Piedrahita. Desde este momento ya podemos seguir la pista de cómo se prepara el proyecto. En el año de 1784, por una carta del marqués de la Ensenada, sabemos que Marquet, este arquitecto, se encuentra en Madrid, traído y presentado a la corte por el 12º duque de Alba. Se piensa que puede ser por el nuevo, digamos, trabajo y adecentamiento de las calles madrileñas. Si bien él lo que está haciendo eran teatros, hace alguna obra de reforma en el Buen Retiro, en Aranjuez, y posteriormente, ya por fin, sí que ubicamos esos inicios de esta construcción en 1756. ¿Algo de esta época? Más de lo que pensamos. Hay una línea recta, atravesaríamos un edificio en U que seguiría esa línea recta por los maravillosos jardines franceses. Esa línea recta se conserva y también la pureza de las líneas.
Ramón de la Cruz es un gran poeta, el maestro de los sainetes del siglo XVIII, y él acompaña en 1775 al duodécimo duque de Alba, conocido como el Duque Viejo, a esta localidad, una vez ya acabadas las obras. En primer lugar, él dice que asombrados, lo que dicen los naturales, de lo que ha hecho el duque en este tremendo valle, que 600.000 carros de tierra necesitó para llenar lo que hoy conocemos como jardín. Desvió el río de su garganta madre, porque el parapeto era una antigua laguna o recogida de aguas, incluso con un calvario de 3 cruces, que eso está documentado. Y sobre el edificio nos comentan, además, que no hay piedra que a todas las demás no iguale, ni ventana que no tenga enfrente su semejante. Hasta 1803 aproximadamente con seguridad. La que bien disfrutó de este emplazamiento fue la 13ª duquesa de Alba, que ella se cría sistemáticamente en estas tierras. Ella nace en Madrid en 1762 y se cría en los barrios bajos, en la actual Lavapiés, en la calle Duque de Alba. Pero pronto la familia, al ella contraer matrimonio con su primo, José Álvarez de Toledo, que buscaron el apellido además con el arraigo piedrahítense, se desplazan a lo que se conocería como Buenavista. Sistemáticamente, tanto la época de verano como cuando se encontraban a lo mejor mal de salud, venían a Piedrahíta. Esto hizo también mucho la sensibilidad hacia las artes de la familia, ya que aquí encontraban pues todas las comodidades y digamos que era el edificio más cosmopolita y más avanzado que tenía la casa en ese momento. Actualmente es un colegio. Piedrahíta está muy cerquita de Ávila, dentro del sistema central. Tiene censados unos 1.800 habitantes. Y como podéis ver, hay días que nieva y hay días que hace mucho sol como hoy. En Piedrahíta básicamente de la hostelería y del turismo, básicamente. Queda algo de ganadería, pero poco. Y agricultura también muy poco. Yo creo que Piedrahíta es más un pueblo de servicios. ¿Este palacio es la joya de la corona de Piedrahíta? Es la joya de la corona junto con el monasterio y este jardín que es precioso y como podéis ver, sitio estupendo para pasear. Aunque lo estáis viendo que es un palacio, es el colegio de Piedrahíta. Empiezan los niños de 3 años y salen 12 años. Los jardines los arreglamos nosotros. Los empleados del ayuntamiento son los que todos los días dan una vuelta para que esté, como veis, cuidado. ¿Cuántas personas trabajan en el mantenimiento de estos jardines? 4. Hay dedicadas a lo que es el mantenimiento del jardín, a podar los árboles, a segar, a todo. Yo creo que sí que se le ha dado el valor, además especialmente se le cuida y se le mima mucho porque sabemos que es uno de los sitios más visitados de Piedrahíta, pero no por la gente de fuera. Es raro que un piedrahítense no pase una vez al día a darse un paseo por el parque. Nos encontramos en los jardines traseros del Palacio de los Duques de Alba, aquí en Piedrahíta. Era un jardín francés y voy a hacer referencia a 2 escritos que se conservan de esa época, del siglo XVIII. El primero de ellos, quizá el más interesante, pues aún estaba Palacio con vida, pertenece a Antonio Pons. Él en su viaje de España hace una mención especial a Piedrahíta, que ya era conocido por este palacio y por sus jardines. Cómo nacen estos jardines en la falda de la Sierra de Piedrahíta y Peñanegra, contrafuerte norte de la Sierra de Gredos.
de las fuentes y bueno, de ese paraíso que hacía crecer árboles frutales y exóticos que no se han llegado a conservar hasta la actualidad. El segundo de los escritos al que quiero hacer referencia pertenece a un padre del liberalismo y además ilustrado, nacido en la villa de Piedrahíta, que él tenía acceso al palacio debido a su condición social. José Somoza, una vez fallecida, la 13ª duquesa de Alba, transita por estos jardines, una vez que la Guerra de la Independencia ha acabado con ese verdor y esa vida palaciega. José Somoza habla de que cruza el puente de las Azucenas, cuyas verjas ya no existían, que transita el jardín y se acerca a la calle de los Grandes Chopos, que las fuentes de cerámica ya no corrían o que el estanque central que tengo a mi trasera estaba totalmente cegado. ¿Cómo se estructuró este jardín? Si nos vamos, por ejemplo, a la granja, la fachada principal da al jardín. En este caso no, en este caso el jardín es el propio protagonista. Es un jardín francés que está dividido como en varias plataformas, terrazas o alturas. La decoración sería por medio de parterres y hay algo que siempre quisieron realizar y es que no se sabe dónde acaba este jardín. Es un eje central que es una línea recta que se ve además pasando por las puertas del palacio, que nace desde el actual, digamos, pilón de arriba que llamamos comúnmente hasta el puente de las Azucenas. Esa línea recta es la que va a ser la principal para la edificación del edificio propiamente dicho y de los jardines, por medio de cual se van a dividir las diferentes fuentes para el recreo, en su día quizá para criar truchas y sobre todo para el regadío. Hablo de lo que comúnmente conocemos como las bóvedas. Y es que este espacio, este jardín, está realizado en un lugar que se llamaba en el siglo XVIII como el parapeto. Era una laguna, una recogida de aguas. Imaginaos lo que tuvieron que cambiar las cosas para poder hacer esto. Las bóvedas es como llamamos comúnmente a los subterráneos que hicieron posible la vida en el palacio, ¿no? Esas 24 chimeneas, esos recorridos que lo que hacen es canalizar las aguas para poder, digamos, facilitar el regadío y el crecimiento de las especies botánicas que en el jardín existían y también la posible humedad del palacio, ya que no olvidemos que más o menos estaría encima de una antigua laguna, que veremos que está muy verde todo por la humedad que hay. ¿Quién ha paseado por estos jardines? Ilustrados además de renombre, que además la duquesa de Alba, heredera de ese ducado del abuelo precursor del palacio, era musa, Arriaza, Meléndez Valdés, José Somoza, bueno, como habitante de Piedrahíta, pero sobre todo nos podemos ir a Bex, nos podemos ir a Jovellanos o sobre todo al universal Francisco de Goya y Luciente. La orientación exacta de que Goya estuvo en Piedrahíta por escrito solo nos ha llegado una lengua dictatológica de signos, ya que, como todos sabéis, Goya pues, tuvo problemas de audición. Es un lenguaje de signos que él fecha en la parte inferior, Goya en Piedrahíta, año de 1812. Curioso porque ya había fallecido nuestra 13ª duquesa de Alba.
Estamos aquí para ver uno de los cuadros, uno de los grabados, el número 9, que pintó Goya. Se llama Tántalo. Lo podéis visitar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y es de 1799. El arquitecto Millán descubrió que uno de los muros de contención, que es este, que de los jardines del Palacio de los Duques de Alba, correspondía al grabado del Tántalo. Goya era como un reportero social de la época, entonces simboliza el suicidio de los matrimonios de conveniencia. Lo que creemos es que esa mujer pues, se pudo haber suicidado desde los jardines, se precipitó al vacío. Tuvimos una mala suerte en Piedrahíta, como en gran parte de nuestra España, ¿no?, tras la Guerra de Independencia, periodos desamortizadores y demás. La 13ª duquesa de Alba fallece con 40 años en 1802, en extrañas circunstancias, y va a heredar el ducado un primo segundo suyo, que ya sería la rama de los Fitz-James Stuart, Carlos Miguel, un gran coleccionista. Va a quedar un tiempo abandonado el palacio y va a llegar la invasión francesa. Tanto los españoles, por tildar a sus dueños de afrancesados, como por el ejército napoleónico utilizar el antiguo palacio como cuartel, va a haber un destrozo total de lo que eran los jardines y el interior. A mí es una de las vistas que más me gusta porque estamos viendo el Paseo Central, estamos viendo el estanque, que como curiosidad os diré que ahora funciona como estanque, pero que en los años 60 fue piscina pública. Piscina pública que unos señores se bañaban a una hora y las señoras a otra. Entonces se ha recuperado, gracias a Dios, y al final vemos el palacio. El palacio se compró por parte del ayuntamiento, el palacio y los jardines, en el año 1931 y costó 60.000 pesetas. ¿Cuál era la idea primitiva? La idea primitiva era hacer en el palacio un colegio de renombre a la manera de los que se estaban poniendo de moda en Europa. Pero el estallido de la guerra civil frustró este proyecto y al final lo que se hizo fue que en el palacio se pusiera la escuela pública, que hoy sigue siendo escuela pública.
El cementerio romántico de Piedrahita tiene alma, pero aún hay mucho que descubrir de los jardines del Palacio Ducal. Perspectiva, ¿qué es lo que hay detrás de ti? La fuente del Mascarón o de la Media Luna, que es el muro de contención que separa las dos plataformas, la principal con la superior. Se ha perdido parte de la superior donde había dos estanques. Esa parte superior tuvo mala suerte porque el intento del progreso de los 70 realizó un instituto de enseñanza en este, digamos, lado de los jardines y un campo de fútbol. Al hacer eso, no solamente rompieron la estructura interna de las canalizaciones originales, sino que también cegaron y en algunos casos retiraron los dos antiguos estanques que son totalmente recuperables. Ha cambiado mucho lo que era un jardín francés ideado con las especies, digamos, más exóticas, árboles frutales, una parte, digamos, más laberíntica, otra parte más de propia huerta, porque luego el duque tenía el propio bosque, que sería la finca del Berrocal de los Conejos, que aún conservamos. El problema que tenemos para saber cómo se diseñó el jardín o qué tipo de plantas es que en los años 60 y 70 todo esto estaba repleto de árboles frutales. Esos árboles frutales, esas raíces, rompen con totalmente los restos botánicos y las ramillas de las especies anteriores. Actualmente podemos encontrar sauces, plataneros, pinos, las especies que mejor puedan crecer en este espacio y que menos cuidado necesitan. Es el Ayuntamiento de Piedrahita el que tiene que cuidar estos jardines y imaginaos que en un pueblo de 2000 habitantes no es sencillo. Yo estoy debajo de un nogal. Y esto también yo creo que podemos relacionarlo perfectamente con la transformación que sufrieron los jardines en los años 40 y 50, que fueron destinados a huertas. Incluso hay noticias de que se cambiaron los canales primitivos de irrigación. Los árboles frutales ocuparon el sitio donde antes había pues, especies exóticas, cuando esto era un maravilloso jardín de estilo francés. Pero sin embargo yo, fijaos, creo que la verdadera transformación y la verdadera destrucción fue cuando en la planta de arriba del jardín, en la planta superior, se construyó un instituto y un campo de fútbol que tapó el estanque que había y que estaba cerca de la Casa del Agua. Ya os ha dicho antes Rodrigo que el único estanque que queda y que funciona como tal es el estanque central, porque los otros dos, que uno es arenero de un parque infantil y el otro es piscina de niños, pues están sin recuperar. Abundo en el gran proyecto de la Junta de Castilla y León de 1986, era un proyecto maravilloso, pero que no se llevó a cabo. Sí que se recuperó esta parte central del jardín con un discreto diseño francés que es muy agradable, a mí me parece, pero claro, date cuenta que eso es una tercera parte de la dimensión del jardín.
Fíjate, yo creo que los vecinos de Piedrahíta venimos mucho a pasear, valoramos mucho nuestro parque, pero quizá nos hemos acostumbrado a ver nuestro parque como está. No nos imaginamos lo maravilloso que podría ser si todo ese espacio se recuperase, si todas las piezas que están en contexto, y miro aquí a la derecha y veo las chimeneas del palacio o veo allí algunos bancos que estaban en el estanque que había en la planta superior. Yo creo que hay que contextualizar todo para hacernos una idea de la gran joya que tenemos, que de verdad es que tenemos una joya maravillosa. Yo creo que nuestra obligación es ponerla en valor. La escalera, a modo también de rampa, conduciría no solamente el jardín inicial o principal con la parte superior, sino que conduce a convento de Santo Domingo, ideado como el primer panteón de la Casa Ducal, y que por medio de estos jardines nuestra duquesa Cayetana Genial iría directamente pues, a misa o a ayudar a estos frailes dominicos. ¿El palacio y los jardines son bienes de interés cultural desde cuándo? Desde 1993, además en categoría de monumento histórico-artístico. La Villa de Piedrahíta es conjunto histórico-artístico, toda yo creo que la amalgama de arquitectura y de esencia cultural que tiene, y estamos a punto de perder uno de ellos como no nos pongamos las pilas, así que a ver si todos ponemos un poco el foco en la necesidad de la conservación preventiva y la consolidación de las ruinas del antiguo convento de Santo Domingo, aquí extramuros en la Villa de Piedrahíta. Circa 1360 comienza una nueva etapa del señorío de Valdecorneja, ya que había sido un señorío de realengo, y desde ese momento, por una serie de donaciones a favor de Gonzalo de Mejía, don García accede a lo que es el señorío de Valdecorneja, siendo ya un señorío solariego. Don García, siendo entonces director de la Orden de Predicadores, Fray Elías de Tolosano, comienza a realizarse, que además esto tiene relación con los jardines, dos casas, según Raimundo Moreno Blanco. Una casa, un hogar para la vida, que sería el castillo sobre el cual se va a realizar el patio de armas del palacio, y otra casa para la muerte, es decir, que se idea un primer panteón para la casa ducal que aún yace en la capilla mayor de este ruinoso convento de Santo Domingo de Piedrahíta. El devenir histórico desde luego no le ha sido nada favorable. Muchísimas construcciones y deconstrucciones, fuegos. Quizá la remodelación más grave fue en el siglo XVI, en la etapa de don Fadrique y posteriormente del tercer gran duque de Alba, pero finalmente cuando los muros vienen abajo y cambia de ser una iglesia con su convento más las celdas a un cementerio romántico, digamos que es a partir de la Guerra de la Independencia, de 1812. De hecho, contamos con sepulcros antiquísimos, uno de ellos es de José Somoza, que es uno de los testigos. Esta ubicación no solamente fue una iglesia, sino también era considerada como una parte de estudios de teología, de artes liberales. Tenían un estilo de vida mixto, pero compartían y convivían con la población. Muchos pobladores del señorío de Valdecorneja y de la zona norte de Gredos, sobre todo, aportaban rentas, limosnas y ayudas a estos dominicos.
Aunque un polvorín de las tropas españolas que estaba aquí ubicado durante la guerra explota al finalizar, que tuvimos muy mala suerte, una serie de religiosos intentaron mantenerlo en pie, incluso viviendo y conviviendo, si bien son las épocas de las desamortizaciones conocidas, Pascual Madoz, y conocidas las de Mendizábal, y había una ley, además, que había que tomar a rajatabla, que si no había un mínimo de 9 religiosos, no era posible volver a intentar prosperar ese edificio. La propiedad es completamente municipal. Si bien hasta hace unos años había una parte municipal, propiedad del ayuntamiento, que era el cementerio romántico y la capilla, que es una auténtica joya de la arquitectura gótica, y otra parte privada. Pero esta parte privada, los donantes han firmado para hacer una donación a el Ayuntamiento de Piedrahíta, lo cual es una buena noticia porque para cualquier iniciativa de subvención, de ayudas y mantener en pie y que no se caiga los restos que quedan, es necesario la unidad de todo el conjunto. El convento de Santo Domingo de Piedrahíta está dentro de la lista roja de Hispania Nostra, pero al ser propiedad municipal tiene que ser el propio ayuntamiento el que active e inicie los propios proyectos. Ha habido movimientos, lo que pasa que la obra quedó en desierto, que ha sido recientemente, este año pasado, y estamos un poquito a la espera, sobre todo consolidar los restos que quedan, que no deja de ser un primer panteón ideado para la Casa Ducal y un cementerio romántico que además convive y comparte con el patrimonio arquitectónico y natural, que puede ser o como centro de interpretación o como jardín, uno de los hitos capitales y motivos por los que visitar la villa de Piedrahíta en el contexto ducal, con los jardines franceses del siglo XVIII que además se comunicaban por una puerta. En esa lista de Hispania Nostra hay diferentes colores, el rojo, el amarillo, el verde. En la lista roja, digamos que están los monumentos o los emblemas arquitectónicos que se encuentran en una ruina progresiva o en peligro de derrumbe o de desaparición. Y este fue uno de los primeros que entró en esa lista y desde luego no está progresando a otro color porque no se ha hecho ninguna intervención. Es cierto que hay veces que se necesita mucho dinero y que conocemos que es una población pequeña con mucho patrimonio, pero también si hacemos poco a poco en diferentes etapas de la historia se podría conservar. Lo que no nos vale es la desidia y el desinterés por el patrimonio. Cementerio y patrimonio conviven y es algo que nos tenemos que mentalizar, igual que parque municipal y jardín histórico deberían de avanzar a lo que fue. No creo que los dos elementos que son el motivo de vuestra visita tienen un objetivo en común y es el prosperar hacia la iniciativa turística, producto turístico. Cementerio romántico, ¿por qué? Creo que una de las características principales, digamos, de atmósfera para considerarse un cementerio romántico. Lo primero, por la ubicación que tiene de mirador hacia el valle. Lo segundo, por ser un cementerio como tal, con nichos, sepulcros, rejería muy interesante del siglo XIX. Y además por encontrarse en el interior de una ruina perteneciente a un convento de una orden, ¿no? Que son los dominicos. Donde nos encontramos actualmente pertenecería a la nave central y naves laterales de la antigua iglesia. Tanto esta parte como el claustro se destinó para cementerio desde el siglo XIX.
Si bien, ya hemos hablado antes que la capilla mayor, que aún sigue en pie, de esa iglesia, ya era considerada como panteón inicial de estos señores de Valdecorneja, origen Casa de Alba. Aún yacen los restos de esos primeros señores de Valdecorneja, don Hernando Álvarez de Toledo y su mujer, doña Leonor de Ayala, don García Álvarez de Toledo y Constanza Sarmiento. En el año de 1919, el duque de Alba del momento, don Jacobo, visitó este espacio para ver qué quedaba de aquel panteón familiar y acudió con un escultor entonces trabajando para la Casa de Alba, que era discípulo de Mariano Benlliure, y dijo las palabras de que si se encontrara en otras condiciones hubiera sido centro de peregrinación, por las maravillas un poco tanto del lugar como de los restos de esas figuras de alabastro hoy en paradero desconocido. Lo que hizo el duque de Alba del momento es unir los restos óseos de sus antepasados que se encontraban en los arcosolios laterales en un único sepulcro, que es el que hoy en día se mantiene. Como anécdota, en una de las muñecas de Leonor de Ayala o de Constanza Sarmiento se encontró una pulserita de cristal veneciano de color negro que él mismo con mucho cariño se llevó al pertenecer a su antepasada. No solo hay nobleza enterrada. Damos un paseo alrededor de lo que era el antiguo claustro y iglesia de este convento de Santo Domingo. Podemos encontrar pues diferentes sepulcros, nichos de diferentes etapas de la historia. Es curioso también ver las grafías, los tipos de letra modernistas del siglo XIX, y entre ellos cabe destacar la figura de José Somoza, que habíamos hablado antes, que era el padre del liberalismo español, nacido aquí en la villa de Piedrahíta, y que además él conoce este lugar y habla de él como que van a intentar hacer un cementerio, pero en ese momento el cementerio estaba cerca de la finca del duque, del Berrocal de los Conejos. Parece que fue un poco visionario porque fue uno de los primeros en ser enterrados en ese siglo XIX en este espacio. No sé si preguntarte si por aquí se da un paseo con encanto. Para mí sí, y creo que es el lugar con más encanto de Piedrahíta. Por ese romanticismo, esa esencia particular que tiene, es algo tan de Piedrahíta y del Valle del Corneja que no vamos a encontrar en Castilla y León, tanto por los restos de la arquitectura, el interés que tiene la historia de los fundadores y cómo ha ido pasando el tiempo. Si no llega a ser un cementerio, este antiguo lugar del saber no se habría conservado, porque gracias a ser cementerio, por lo menos la banda perimetral se ha conservado. Es decir, que lo que tenemos que hacer es visitarlo, concienciarnos de que cementerio y patrimonio conviven y comparten, y que sea un cementerio digno de cualquier tipo de visita, como lo puede hacer una persona en el norte de nuestro país, por ejemplo en Galicia, o si nos vamos a Reino Unido. Estamos en un antiguo convento de dominicos. La capilla central, lo que era antes la iglesia, antigua iglesia, antes de estar en este estado ruinoso, es donde están enterrados los primeros señores de Valdecorneja, posteriormente duques de Alba. Y de ahí mi paso por aquí. Os he representado Bolaverum. Realmente este traje lo pintó Goya en 1700 y pico en Sanlúcar de Barrameda. Estoy representando a la duquesa viuda. La duquesa viuda de paseo. Este traje es un traje de paseo. Tiene una mantilla negra y una basquiña también negras. La banda que lleva es una banda militar, porque la duquesa de Alba, por tradición, era capitana de los ejércitos. El ducado viene de Alba de Tormes, pero la duquesa Teresa Pilar Cayetana, pasaba aquí los veranos en un palacio que construyó su abuelo. Fue la que realmente más disfrutó de Piedrahíta. Gustaba de pasar aquí los veranos con Goya, jovellanos. Goya pasó aquí temporadas con la duquesa, es más, eran buenos amigos. Otros grabados y otros cuadros que se creen, algunos están firmados, que Goya los pintó mientras estuvo aquí pasando temporadas con la duquesa. La vendimia y el parasol. Se cree que sobre todo por los paisajes que acompañan estas obras.
Realmente es un paseo con encanto porque el diseño de estos jardines fue realizado por la mano del hombre con ese fin. Es decir, actualmente lo concebimos como un parque municipal, pero es un jardín histórico como puedan ser los cercanos de Peña Caballera o del bosque de Béjar. Está ubicado en un entorno natural incomparable, regado de un tesoro documental como es la Casa de Alba y con un embaucador palacio que no hay en toda Castilla. Entonces invitamos a todos a que lo conozcan porque se valora lo que se conoce. El pueblo es un pueblo muy especial para dar muchísimos paseos con encanto y os puedo asegurar que en el sitio en el que estamos ahora mismo es el sitio más romántico y más especial por el que se puede pasear en Piedrahita, con todo el respeto porque esto antiguamente fue cementerio, ya está clausurado. Se les tiene más olvidado, que no suelen dar ayudas para estas cosas. Si fuera una catedral, sí, o incluso para el palacio, pero para los jardines no. No puedo ser imparcial porque son mis raíces, son mis sitios, me gusta mi pueblo, adoro mi pueblo, pero la gente que viene y no lo conoce todavía piensa que esto es un lugar maravilloso donde parece que podemos ver a los ilustrados del siglo XVIII que seguían aquí. Yo creo que tenemos que reivindicar este espacio, tanto el natural como el arquitectónico, porque nosotros tenemos una joya y tenemos que darlo a conocer allá donde vayamos.